Durante la parte más extensa de la historia humana, no existieron leyes escritas, ni códigos grabados en piedra, ni normas visibles que todos pudieran consultar. La vida transcurría sin tribunales, sin jueces formales y sin castigos definidos por un texto. Aún así, eso no significaba ausencia de orden. Existían reglas, pero eran reglas sostenidas por la costumbre, por la memoria y por las relaciones personales. En los grupos humanos del Paleolítico y del Neolítico temprano, la justicia no era una institución separada de la vida cotidiana. Resolver un conflicto era una tarea colectiva, profundamente ligada al parentesco, al prestigio y a la reputación. Cuando surgía una disputa, no se acudía a una norma escrita, se acudía a las personas con experiencia, a quienes eran reconocidos por su sabiduría o por su capacidad de mediación. La antropología ha documentado este tipo de sistemas en numerosas sociedades sin escritura, tanto en el pasado como en tiempos recientes. En estos grupos, la resolución de conflictos se basaba en la compensación, la negociación y, en algunos casos, la venganza directa. Si alguien causaba un daño, debía compensarlo con bienes, trabajo o gestos simbólicos. El objetivo no era castigar por castigar, sino restaurar el equilibrio del grupo. Este tipo de justicia funcionaba porque todos se conocían. Las relaciones eran directas y continuas. La memoria colectiva permitía recordar quién había cumplido sus compromisos y quién no. El miedo principal no era una sanción legal, sino la pérdida de prestigio, el aislamiento o la ruptura de vínculos esenciales para sobrevivir. Sin embargo, este sistema tenía límites claros. Funcionaba bien en comunidades pequeñas, donde las personas compartían la vida diaria y donde los conflictos podían tratarse cara a cara. A medida que los grupos crecieron y comenzaron a establecerse de forma permanente, esos límites se hicieron evidentes. Con la agricultura y los asentamientos estables, la vida social cambió de manera profunda. Las personas dejaron de desplazarse constantemente y comenzaron a convivir durante todo el año en un mismo espacio. Aparecieron nuevas formas de conflicto, disputas por tierras, por agua, por herencias, por deudas y por trabajo. Estas disputas ya no siempre podían resolverse mediante acuerdos personales. Cuando una comunidad reúne a cientos de personas, la memoria deja de ser suficiente. No todos se conocen, no todos comparten vínculos familiares. Los desacuerdos se multiplican y las consecuencias de un conflicto pueden afectar a muchos. En ese contexto, la venganza personal se vuelve peligrosa, porque puede escalar y desestabilizar a toda la comunidad. Las sociedades comenzaron entonces a buscar formas más previsibles de resolver los conflictos. No se trataba todavía de leyes escritas, sino de normas compartidas que se repetían una y otra vez hasta convertirse en referencia. Estas normas se transmitían oralmente, pero tenían una pretensión nueva. Debían aplicarse de manera similar en casos parecidos. En este punto, aparece una figura clave, el mediador, con autoridad reconocida. Podía ser un anciano, un jefe de clan, un líder con prestigio acumulado. Su función no era imponer un castigo arbitrario, sino recordar la costumbre y asegurar que se respetara. La justicia seguía siendo flexible, pero empezaba a tomar una forma más estructurada. El problema surgía cuando la costumbre ya no alcanzaba, cuando los casos eran nuevos, cuando los intereses eran demasiado grandes, cuando el conflicto involucraba a personas sin relación previa. En esos momentos, la ambigüedad
se volvía un riesgo. La comunidad necesitaba reglas más claras. Este proceso se aceleró con el surgimiento de las primeras ciudades, especialmente en regiones como Mesopotamia, hacia el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era. Ciudades como Ur, Lagash y Hama reunían a miles de personas, con actividades diversas y con una economía cada vez más compleja. Allí, la justicia, basada solo en la memoria, y la costumbre empezó a fallar. En estos entornos urbanos tempranos, los conflictos ya no eran excepcionales. Eran parte de la vida diaria. Disputas comerciales, desacuerdos por contratos, abusos de poder, deudas impagas. Resolver cada caso de manera improvisada se volvió inviable. La necesidad de reglas comunes dejó de ser una opción y se convirtió en una urgencia. Es importante entender que la idea de justicia no nació como un concepto moral abstracto. Nació como una necesidad práctica. La justicia surgió para evitar el caos, no para garantizar igualdad. Su objetivo inicial fue mantener la estabilidad, proteger la producción y asegurar que la vida colectiva pudiera continuar. Antes de existir leyes escritas, existieron acuerdos repetidos. Las personas recordaban cómo se había resuelto un conflicto anterior y lo usaban como referencia. Este mecanismo fue el puente entre la costumbre flexible y la norma más rígida. Sin embargo, mientras las reglas dependieran solo de la memoria, seguían siendo frágiles. Podían cambiar según quien las recordara. Podían olvidarse. Podían reinterpretarse. Para sociedades cada vez más complejas, eso ya no era suficiente. Este es el punto exacto donde la historia de la justicia comienza a transformarse. Cuando las sociedades entendieron que necesitaban algo más estable que la palabra, algo que pudiera fijar las normas y hacerlas visibles, algo que no dependiera solo de las personas. En el siguiente tramo de esta historia, veremos cómo las primeras ciudades comenzaron a registrar normas, cómo surgieron las primeras reformas legales conocidas y cómo la justicia dio su primer paso hacia la ley escrita. Por ahora, basta con recordar esto. Antes de los códigos y los castigos grabados en piedra, la justicia fue una práctica humana frágil, flexible y profundamente social. Un intento temprano de vivir juntos, sin destruirse. Las primeras normas en las ciudades antiguas. Cuando las primeras ciudades comenzaron a consolidarse, la convivencia humana entró en una fase completamente nueva. En lugares como el sur de Mesopotamia, hacia el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, miles de personas compartían un mismo espacio de manera permanente. La vida urbana trajo consigo nuevas oportunidades, pero también conflictos constantes, que ya no podían resolverse solo con acuerdos informales. Ciudades como Urre, Lagash y Ame crecieron alrededor de templos, canales de riego y zonas de intercambio. La economía se volvió más compleja. Existían agricultores, artesanos, comerciantes, funcionarios y trabajadores dependientes de las instituciones. Con esta diversidad surgieron disputas frecuentes por tierras, agua, deudas, contratos y abusos de poder. Resolver cada conflicto de forma improvisada se volvió impracticable. En este contexto, las autoridades urbanas comenzaron a fijar normas más claras. Al principio, no se trataba de códigos completos, sino de decisiones registradas para casos concretos. Las tablillas de arcilla conservadas muestran registros de acuerdos, compensaciones y sanciones.
La escritura, que había surgido para administrar bienes, empezó a utilizarse también para ordenar la convivencia. Un ejemplo temprano y muy significativo aparece en la ciudad de Lagash, alrededor del 2400 antes de nuestra era. Allí gobernó Yorokayina, un personaje conocido por haber impulsado una serie de reformas destinadas a limitar abusos y restablecer cierto equilibrio social. Las inscripciones atribuidas a su gobierno hablan de la reducción de impuestos excesivos, la protección de viudas y huérfanos y el control de funcionarios corruptos. Estas reformas no buscaban crear igualdad en el sentido moderno, buscaban frenar el desorden y la explotación que amenazaban la estabilidad de la ciudad. Yorokayina se presentaba como un gobernante que restauraba el orden tradicional, no como un revolucionario. Sin embargo, su iniciativa muestra algo crucial. La justicia empezaba a formalizarse y a vincularse directamente con el poder político. En estas ciudades tempranas, la norma comenzó a diferenciarse de la costumbre. Ya no dependía solo de la memoria colectiva, empezaba a apoyarse en registros visibles. Esto permitió que las decisiones se aplicaran con cierta coherencia en el tiempo, incluso cuando cambiaban las personas involucradas. Otro aspecto importante fue la relación entre norma y religión. En Mesopotamia, las reglas se presentaban como alineadas con la voluntad divina. Los dioses eran vistos como garantes del orden. Las decisiones legales no eran solo humanas, tenían respaldo sagrado. Esto reforzaba su autoridad y reducía la posibilidad de cuestionarlas abiertamente. A medida que las ciudades competían entre sí, la necesidad de normas claras se intensificó. El comercio entre comunidades distintas requería acuerdos previsibles. Los contratos escritos empezaron a establecer condiciones sobre préstamos, intereses y garantías. La justicia dejó de ser solo un asunto interno y comenzó a regular relaciones entre desconocidos. Las tablillas legales muestran que ya existían sanciones diferenciadas según el tipo de falta. Robos, daños a la propiedad, incumplimientos contractuales y agresiones recibían respuestas específicas. Aunque estas respuestas variaban según la posición social de las personas involucradas, representaban un avance hacia la estandarización. Este proceso no fue lineal ni uniforme. Cada ciudad desarrolló sus propias prácticas. Algunas normas se aplicaban de forma estricta, otras se negociaban. Sin embargo, el cambio fundamental ya había ocurrido. La justicia empezaba a apoyarse en registros estables y a formar parte de la estructura del Estado. Es importante notar que estas primeras normas no surgieron por un ideal abstracto de justicia, surgieron por necesidad. Las ciudades necesitaban evitar conflictos internos que pusieran en riesgo la producción, el comercio y la defensa. La ley fue, desde el inicio, una herramienta para preservar el orden social. Con el tiempo, estas prácticas sentaron las bases para algo más ambicioso. La idea de reunir normas diversas en un solo conjunto, visible y permanente. Un paso que transformaría la relación entre la población y el poder. La ley escrita como instrumento de poder en el segundo milenio antes de nuestra era. La ciudad de Babilonia se convirtió en uno de los centros políticos más influyentes de Mesopotamia. Ubicada a orillas del río Éufrates, Babilonia no era solo un punto comercial estratégico, también era el corazón de un reino en expansión. En este contexto aparece la figura de Hammurabi, un gobernante que reinó aproximadamente entre los años 1792 y 1750 antes de nuestra era.
Hammurabi heredó un territorio fragmentado y rodeado de rivales. Para consolidar su autoridad necesitaba algo más que ejércitos. Necesitaba orden interno, previsibilidad y legitimidad. Fue en este escenario donde la ley escrita adquirió un papel central. Durante su reinado, se recopiló un extenso conjunto de disposiciones legales que hoy conocemos como el Código de Hammurabi. Este conjunto no fue el primer intento de establecer normas, pero sí uno de los más completos y mejor conservados. Sus disposiciones fueron grabadas en una estela de piedra y colocadas en un espacio público, visibles para la población. El mensaje era claro. La ley ya no era solo una práctica aplicada caso por caso. Era un cuerpo de normas fijo, duradero y asociado directamente al poder del gobernante. La ley se presentaba como algo estable, no sujeto a la memoria ni a la interpretación informal. Las disposiciones regulaban una amplia variedad de situaciones: contratos, deudas, herencias, matrimonios, daños a la propiedad, agresiones físicas y responsabilidades profesionales. Cada caso tenía una respuesta prevista, lo que reducía la incertidumbre y fortalecía la autoridad del Estado. Un rasgo distintivo de estas leyes era la diferenciación social. Las sanciones no eran iguales para todos, dependían del estatus de las personas involucradas. Esto refleja una sociedad jerárquica, donde la justicia buscaba mantener el orden existente, más que transformarlo. La ley estaba estrechamente vinculada con la religión. En la estela, Hammurabi aparece recibiendo las normas del dios Shamash, asociado con la justicia y el orden. Esta representación no era decorativa. Transmitía la idea de que la ley tenía origen divino, y que desobedecerla implicaba un desafío no solo al gobernante, sino al orden sagrado. Este vínculo entre ley, poder y religión reforzaba la obediencia. La norma no era negociable, era presentada como expresión del orden del mundo. La justicia dejaba de ser una construcción colectiva flexible y se convertía en una estructura impuesta desde arriba. La ley escrita también cumplía otra función esencial: permitía gobernar a distancia. En un reino amplio, donde el gobernante no podía estar presente en cada ciudad, la ley actuaba como su representante. Funcionarios y jueces podían aplicar las normas sin necesidad de consultar cada decisión. Este modelo influyó en otras regiones. Aunque cada civilización desarrolló sus propias normas, la idea de reunir leyes en un conjunto visible y permanente se expandió. La ley escrita se convirtió en un signo de civilización y autoridad. Es importante comprender que estas leyes no buscaban equidad en el sentido moderno, buscaban estabilidad. Su objetivo era reducir el conflicto, proteger la propiedad y asegurar la continuidad del orden social. La justicia era entendida como previsibilidad, no como igualdad. Con Hammurabi, la ley alcanzó una nueva dimensión. Dejó de ser solo una herramienta práctica y se convirtió en un símbolo del Estado. Un símbolo que mostraba quién gobernaba y bajo qué reglas debía vivir la comunidad. Cuando las primeras leyes escritas comenzaron a consolidarse, su impacto fue mucho más profundo de lo que las sociedades antiguas podían imaginar. Aquellas normas no solo resolvían conflictos inmediatos, también transformaban la forma en que las personas entendían el orden, la autoridad y el tiempo. La ley dejó de ser algo momentáneo y pasó a convertirse en memoria colectiva. En Egipto, la idea de justicia tomó un camino distinto, pero relacionado. Desde el tercer milenio antes de nuestra era, el orden social se vinculó con un principio conocido como Ma'at. Este concepto representaba equilibrio, verdad y armonía. El faraón no era solo un gobernante político, era el garante de ese equilibrio. Aplicar justicia significaba mantener el orden del universo tal como los dioses
lo habían establecido. En Egipto, la justicia se ejercía como una extensión del orden cósmico. Las normas existían, pero su legitimidad no dependía tanto de un código visible, sino del rol sagrado del gobernante. Aún así, la función era similar: evitar el caos y asegurar la continuidad de la sociedad. En otras regiones del cercano Oriente, como el territorio de los hitetes, aparecieron conjuntos de normas que mostraban una evolución interesante. Hacia el siglo XVI, antes de nuestra era, las leyes hititas tendían a reducir castigos extremos y a priorizar compensaciones. Esto indica que la justicia no era estática. Se adaptaba a las necesidades y valores de cada sociedad. Con el paso de los siglos, estas ideas viajaron a través del comercio, la guerra y el intercambio cultural. La noción de ley escrita llegó al Mediterráneo. En las ciudades griegas, especialmente a partir del siglo VII antes de nuestra era, surgieron legisladores conocidos como Dracón y Solón, quienes intentaron ordenar la vida social mediante normas comunes. En Atenas, las leyes comenzaron a separarse de la figura del gobernante individual. La justicia empezó a concebirse como un asunto de la comunidad. Aunque seguía siendo limitada y excluyente, esta transformación marcó un paso importante. La ley ya no era solo la voz del poder, también era un acuerdo social. Roma heredó y transformó estas ideas. Desde la República temprana, alrededor del siglo V antes de nuestra era, las normas se recopilaron y se hicieron públicas. Las llamadas 12 tablas buscaban evitar arbitrariedades y establecer reglas conocidas por todos los ciudadanos romanos. La ley se convirtió en una estructura duradera, capaz de sobrevivir a generaciones. Lo fundamental de este largo proceso es entender que la justicia no apareció completa ni perfecta. Fue construida lentamente, a partir de intentos, errores y ajustes. Cada civilización aportó algo. Mesopotamia aportó la escritura legal. Egipto aportó la idea de orden como principio universal. Grecia aportó la reflexión colectiva. Roma aportó la sistematización. Estas primeras leyes moldearon la forma en que hoy entendemos la convivencia. Aunque nuestras normas actuales son distintas, el impulso original sigue siendo el mismo: evitar el conflicto permanente, crear previsibilidad, permitir que sociedades complejas funcionen sin recurrir constantemente a la fuerza. Al final, la historia de las leyes es también la historia de la fragilidad humana, un intento continuo por convivir sin destruirnos, un esfuerzo por transformar el conflicto en norma y la violencia en orden. Mientras el mundo antiguo avanzaba hacia formas cada vez más complejas de organización, la ley se convirtió en una compañera silenciosa, presente en cada acuerdo, en cada castigo y en cada promesa. Terminó por definir el rumbo de las civilizaciones. Cuando pensamos en las primeras leyes, solemos imaginarlas como reglas rígidas, grabadas para siempre en piedra. Sin embargo, la realidad fue mucho más flexible y, en muchos casos, sorprendente. Las leyes antiguas no eran sistemas cerrados. Cambiaban, se ajustaban y a veces se ignoraban cuando la situación lo exigía. Uno de los aspectos menos conocidos es que muchas leyes antiguas no se aplicaban automáticamente. En Mesopotamia, incluso después de la época de Hammurabi, los jueces tenían margen para interpretar las normas. La ley escrita marcaba un marco general, pero la decisión final dependía del contexto, de los testigos y del estatus social de las personas involucradas. Otro dato interesante es que gran parte de los conflictos nunca llegaban a un tribunal formal. La mediación siguió siendo una práctica común,
durante siglos. Resolver un problema sin juicio ahorraba tiempo, recursos y tensiones sociales. La ley escrita funcionaba muchas veces como una amenaza latente, una referencia que impulsaba a las partes a llegar a un acuerdo antes de escalar el conflicto. También resulta llamativo que algunas de las leyes más antiguas protegían ciertos derechos que hoy damos por obvios. En varias ciudades mesopotámicas existían normas para limitar los intereses abusivos en los préstamos. El endeudamiento excesivo podía destruir familias enteras y afectar la estabilidad económica. Por eso, las autoridades intervenían para evitar que el sistema colapsara. En Egipto, aunque la justicia estaba ligada al orden cósmico, los documentos muestran una preocupación constante por el abuso de poder. Funcionarios corruptos podían ser sancionados si se demostraba que habían alterado el equilibrio. También intentaba mantener la confianza de la población. Otro aspecto poco conocido es la relación entre ley y tiempo. Las leyes antiguas no estaban pensadas solo para el presente. Buscaban perdurar. Grabar una norma en piedra o registrarla en arcilla era una forma de proyectarla hacia el futuro. La ley se convertía en una voz que hablaba incluso cuando el gobernante ya no estaba. En muchas culturas, conocer la ley no era un derecho universal. Solo ciertos grupos sabían leer y escribir. Esto creaba una distancia entre la norma y la población. La ley existía, pero su interpretación estaba en manos de una minoría. Este desequilibrio fortalecía el poder de escribas, sacerdotes y jueces. Resulta interesante observar que algunas leyes antiguas contemplaban el error humano. No todas las faltas eran castigadas de la misma manera. Existían diferencias entre el daño intencional y el accidental. Esta distinción muestra que incluso en sociedades antiguas había una reflexión profunda sobre la responsabilidad. Las leyes también reflejaban miedos colectivos. Muchas normas se centraban en proteger el orden familiar, la herencia y la propiedad. Esto revela que era lo más valioso para esas sociedades. La ley actuaba como un espejo de sus prioridades. Otro dato curioso es que las leyes podían usarse como propaganda. Publicar un conjunto de normas transmitía la imagen de un gobernante justo y protector. Aunque la aplicación real fuera desigual, el simple hecho de mostrar la ley generaba una sensación de orden y seguridad. Con el paso del tiempo, algunas leyes quedaban obsoletas, pero no siempre se eliminaban. En lugar de borrarlas, se acumulaban. Esto creaba sistemas legales complejos, donde lo antiguo convivía con lo nuevo. Esta acumulación es uno de los orígenes de la tradición jurídica que heredaron civilizaciones posteriores. Finalmente, es importante recordar que la ley nunca fue perfecta. Fue una herramienta creada por seres humanos para resolver problemas humanos. Surgió del conflicto, del miedo al caos y del deseo de estabilidad. Su historia es también la historia de intentos fallidos, correcciones y aprendizajes. Al cerrar este recorrido, podemos entender que las primeras leyes no fueron solo normas, fueron un experimento colectivo, un intento de transformar la convivencia en algo previsible, un paso fundamental en el camino hacia sociedades más complejas. Mientras el mundo antiguo avanzaba, la ley se volvió invisible, pero constante, presente en cada acuerdo, en cada castigo y en cada promesa. Y aunque hoy nuestras normas sean distintas, su origen sigue ahí, en aquellas primeras comunidades que buscaron una forma de vivir juntas sin recurrir siempre a la fuerza. Y así, cuando cerramos los ojos y dejamos que el tiempo avance, podemos recordar que detrás de cada norma actual existe una larga historia. Una historia escrita lentamente,
palabra por palabra, por sociedades que buscaban algo tan simple y tan difícil como vivir juntas en paz.